La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Valorando el aporte de las mujeres en la comunidad. Hola Isidora, ¿cómo estás? Hola Manuela, qué bueno que preguntes. ¿Sabes? Estoy muy preocupada. ¿Qué te ha pasado, Isidora? ¿Por qué estás tan triste y pensativa? Tú no eres así. Lo que pasa es que un día no pude hacer el almuerzo porque estaba con los animales y por eso nomás se molestó el Jaime, como si yo no hiciera nada. Qué mal, Isidora. ¿Acaso tú no trabajas? ¿Y qué haces pues en tu casa entonces? ¿No cocinas? ¿No limpias? ¿No lavas? ¿Qué haces pues? Sí hago esas cosas, pero no trabajo, no tengo sueldo. No, pero tú sí trabajas. Imagínate si te contrataran en una casa. Cocinarías, lavarías y tendrías sueldo. Ese es tu trabajo, Isidora, porque el sueldo del Jaime no alcanza para que contraten a alguien. Tienes razón. ¿Cómo no me había dado cuenta? Ahora recién abro los ojos. El trabajo en casa debe ser compartido, Isidora. Todos debemos ser parte. Y nuestro trabajo en casa también debe ser valorado por nuestros esposos y nuestros hijos. Tiene mucha razón, Manuel. Hoy mismo hablaré con el Jaime y le explicaré que lo que hago en casa también es trabajo, que debe de valorarlo y debemos compartir las responsabilidades, no solo hacerlo todo yo. Muchas gracias, Manuela. De nada, Isidora. Me alegra haberte ayudado. Bueno, ya me tengo que ir porque se me va a hacer tarde para la asamblea comunal. Hoy me toca ir en representación de mi familia. Hasta pronto, Isidora. Bueno, compañeros, como saben, el trabajo en la comunidad es muy fuerte. Así que les pido que propongan a alguien para que sea coordinador del proyecto de la comunidad. Yo propongo a la compañera Manuela, señor presidente. Pero hermano, la compañera es mujer, ¿qué va a poder pues? Muy buenas tardes, señores autoridades. Hoy yo me siento muy triste de la manera como me están tratando. Como bien saben, yo estoy viniendo a la reunión en representación de mi familia. Mi participación aquí también es importante, porque es mi derecho como socia de esta comunidad. Sin embargo, escuchar al señor presidente decir que por ser mujer no pueda asumir el cargo me indigna. Pero señora Manuela, a estas reuniones debe de venir el varón. Las mujeres no saben. Su esposo debería de estar aquí, no usted. ¿Cómo? A ver, señor presidente, usted mismo sabe que muchas veces he asumido cargos como el de vaso de leche, tenienta, tesorera y lo he hecho con responsabilidad. Aquí varones y mujeres tenemos derecho a participar, a elegir y ser elegidos. Así lo dice la Constitución Política del Perú. Sí, señora Manuela, todos sabemos eso. Y entonces, señor presidente, ¿por qué no la estamos ejerciendo? Las mujeres también tenemos opiniones importantes. Conocemos la comunidad al igual que el varón y trabajamos y somos iguales, señor presidente. Está bien, doña Manuela, tiene razón. Todos tenemos los mismos derechos de ser considerados de la misma manera sin discriminación. Gracias por mencionarlo, doña Manuela. Retiro lo dicho anteriormente. Todas y todos podemos asumir cargos y participar en igualdad de condición. Así que tenemos que valorar las opiniones de todas y todos. Así es, que Manuela sea la coordinadora del proyecto. Sí, que sea ella. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.